Dios les bendiga. Gracias a Dios porque estamos aquí, firmes y constantes en la fe, afirmados en la esperanza bienaventurada y gloriosa que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ha depositado en nuestros corazones, ha hecho nacer en nuestros corazones. Y yo pues me satisface estar aquí con ustedes todos, compartiendo la verdad del Evangelio, compartiendo esta verdad perenne, eterna, imborrable, inmarchitable. Esta verdad que no pierde su gloria, pues su gloria viene del mismo cielo, de la misma eternidad que reposa en el seno de Jesucristo. Gracias a Dios por Él y gracias a Jesucristo porque es como es. Bendito sea su nombre. Les habla su hermano y amigo Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo y aprobado por Dios para anunciar esta verdad. Él es quien me revela los misterios para que los comparta con ustedes. Y les digo, me siento honrado, me siento muy honrado de que el Eterno, la brisa está volando la hojita de mi libreta de apuntes, me siento muy honrado que el Eterno, en su infinita misericordia, no porque yo sea mejor que otros, o que ustedes, o que los demás, no. Digo que por ser el más indigno, es que me dio esta dignidad. Y gracias se le doy a Él, porque les aseguro que aquí nadie se sostiene por sí mismo, sino que el poder de Dios es el que nos sostiene a todos. Pues Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Bendito sea su nombre. Bien, vamos a hablar un tema. Ya vamos a salir de los rudimentos del Evangelio, que es la fe, que es la sangre de Cristo, como digo, como vínculo perdonador y justificador ante el Eterno. Ya vamos a mirar la sangre de Cristo desde una perspectiva más profunda, a fin de salir de los rudimentos y tener conciencia plena, profundidad, como dice el apóstol Pablo, altura, profundidad y altura en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, dice, y si estas cosas, y si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que el conocimiento es fundamental, pero no cualquier clase de conocimiento. Me refiero al conocimiento que permite adquirir la revelación que Dios nos da. A ese conocimiento me refiero, conocimiento conducente a vida eterna, salvación eterna, bienestar eterno. Bien, vamos a leer. Ya les dije, es un tema que no forma parte de los rudimentos de la fe. Es un tema que va un poquito más allá, porque ya es hora que empecemos a tratar estos temas a fin de afirmar el corazón en lo bueno, que es la fe. Bendito el Señor Jesucristo. No la fe para creer, hablo de la fe para permanecer, a pesar de las circunstancias contrarias, adversas, existenciales. Bien, vamos a leer. Leamos, por favor, el libreta, lapicero, Biblia. Libreta de apuntes, el lapicero, Biblia. Las memorias, recuerden las memorias. Bueno, tener las memorias, es muy bueno tenerlas.
Filipenses, vamos a leer en carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículos 20 y 21. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Vamos a partir de allí el compartir de las escrituras. Vamos a iniciar allí. Vamos a tomar como referencia inicial o principal este texto. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a repetirlo y a prestar debida atención a las líneas de este versículo, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Bien, como les dije, vamos a tratar un tema un poquito más profundo, que no toca los rudimentos del Evangelio, ya ustedes los conocen, hacen relación a la fe que debe tener el hombre en su corazón, fe que se materializa y se hace patente cuando dice: si ven, Señor Jesús, a mi vida, en expresión esta que abriga la decisión de aceptar el sacrificio de Cristo en el Calvario. Tomando esta decisión, ya empezamos a dar los primeros pasos en el camino de la eternidad salvacionista, porque el camino de la eternidad todos lo tomamos, crea usted o no crea. Todos morimos, todos retornamos a nuestros orígenes, pues nuestros orígenes están en la eternidad, no en la transitoriedad. Recuerden que la eternidad fue depositada en nosotros a partir de la insuflación. Esto insufló en nosotros el espíritu de vida. Es decir, el espíritu eterno del Eterno nos lo introduce y adquirimos la calidad y la característica, la calidad de hijos de Dios y la característica de eternos. Esta calidad y característica que se perdió cuando el hombre creyó más a los dichos de la serpiente que a los dichos del Eterno. Mire cómo se manifiesta la fe. Ahora, si nosotros queremos ahondar un poco más, debemos obligatoriamente situarnos en la posición que quiere el Eterno, en la posición de ser hijos de Él. Y a partir de esa calidad de ser hijos del Eterno, ya lo vamos a ver, no se preocupe. Vamos paso por paso. Fíjese, el apóstol Pablo, vamos a analizar esto, vamos a centrarnos aquí. Por favor, le pido un favor que dedique estos instantes de manera plena para escuchar la verdad del Evangelio. No se ocupe en otras cosas. Discúlpeme, por favor, discúlpeme. No estoy administrando su tiempo ni quiero decirle lo que debe hacer. No. Le pido el favor que si vamos a escuchar la palabra del Eterno, vamos a escucharla en debida forma para poder aprender y que la fe nazca en nuestro corazón, si aún no ha nacido. El apóstol Pablo dice: más
Ese más, al no estar tildado, es adversativo. Recuérdelo, ya esto lo he hablado en otros videos. Este más, al no estar tildado, es adversativo. Porque el apóstol Pablo habla en el versículo anterior, habla acerca de aquellos hombres cuya esperanza está en la tierra y cuyo Dios es su vientre. El apóstol Pablo, en ese lenguaje comparativo tan característico en él y tan propio de las Escrituras, tan característico en él, dice, pero refiriéndose a nosotros, dice, pero él no usa el adversativo pero, él usa el adversativo más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí nos vamos a detener. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El tema de hoy, por cierto, es derechos de la ciudadanía celestial. Derechos de la ciudadanía celestial. Hay quienes sostienen, y respeto esa posición, hay quienes sostienen que nosotros no tenemos derecho a nada, que somos unos miserables rescatados por el Eterno y que como tal no tenemos derecho a nada. Que este saco de carne pecaminosa, este trapo que nos envuelve y tratan así, maltratan la obra del Eterno, sin darse cuenta, creyendo que están agradando al Eterno, lo que hacen es desagradarlo. Porque si el Eterno se vistió de carne, si el Eterno pisó tierra, si el Eterno dejó su gloria, si el Eterno dejó su trono, si el Eterno buscó la forma más efectiva, precisa, eficaz para salvar al hombre, entonces el hombre es un ser extremadamente valioso. Y nótese que no digo valioso, digo extremadamente valioso. Aún en su condición pecaminosa, porque fue en esta condición que Dios se lo miró y le dijo, lo salvaré. Así es que no hay un piso bíblico para aquellos que sostienen que no somos nada. Sin embargo, respeto su perspectiva interpretativa y respeto su concepción perceptual. Lo respeto. Bien. Dice, les dije que el título es Derechos de la Ciudadanía Celestial. Aquí lo tengo apuntado en la libreta de apuntes. Y le dije que nos vamos a detener en nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora bien, ¿cómo Dios nos concede, nos permite obtener, o cómo Dios da los medios para obtener tal ciudadanía? Porque ser ciudadano equivale a tener derechos y obligaciones. Ser ciudadano equivale a tener beneficios y cuidado. Derechos, obligaciones, beneficios y cuidados. Preste suma atención, por favor. Por eso le digo, deje lo que está haciendo y preste suma atención, que no estamos en los rudimentos de la fe. Vamos a entrar a hablar de la naturaleza y del poder de Dios que opera en nosotros para poder permanecer, para poder entender, para poder visionar. Bien, cuando Dios decide vestirse de carne, para en esa vestimenta salvar al hombre, Dios está decidiendo un conjunto de cosas que no son solo
la sangre de Cristo para perdonar al hombre, para limpiarlo. No. Es un conjunto de cosas intrínsecos, es decir, que son propios, que pertenecen al acto mismo salvacionista. Porque si usted analiza y tomamos la sangre de Cristo solo como medio para limpieza, estamos reduciendo el sacrificio de Cristo a un mero sacrificio de animal que solo daba la limpieza. Mas ese sacrificio de Cristo intrínsecamente lleva en ella misma, que emana, que fluye del acto mismo sacrificial, unos derechos que dichos derechos emanan del mismo sacrificio, más mismos derechos, es decir, derechos de la ciudadanía celestial, que fluyen, ahora no digo dimanan, ahora fluyen, porque es una corriente, como las aguas que purificaban a las otras aguas en la visión de Jeremías, del profeta Jeremías. Del mismo sacrificio de Cristo va a dimanar, va a salir, va a fluir el poder del Eterno, para poder, a través de ese poder, sujetar a sí mismo nuestro cuerpo pasional, sujeto a debilidades e imperfecciones debido a una desobediencia o debido a un oír, a una solicitud de comer, es decir, a una solicitud de aceptar en sí mismo como nutriente las insinuaciones de más poder, más diosado, más vida, más bienestar. En la frase, seréis como Dios, que fue la frase que usó el adversario para inducir a la desobediencia. La sangre de Cristo es el principio y el fin del reino de los cielos. Porque la sangre de Cristo es la que nos introduce a tener calidades que son necesarias para poder ser partícipe del reino de los cielos. Primera calidad, nos saca de ser criaturas del Eterno para ser hijos del Eterno. Porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y esa potestad no es otra cosa que un poder concedido por otro. Un poder concedido por otro. Esa potestad que emerge, que parte a partir de la sangre de Cristo, esa misma sangre, al tener esta calidad de hijo del Eterno, esa misma sangre te faculta para que el poder del Eterno que reposa en su palabra opere en nosotros, a fin de que este cuerpo que está inclinado al mal, el poder de la palabra por la acción del Espíritu eterno en nosotros, lleve a cabo la transformación paulatina, lenta, pero firme de nosotros. Cuando aceptamos la sangre o el sacrificio, o a Jesucristo, o al Hijo del Hombre, o al Cordero de Dios,
empezamos a adentrarnos en el mundo espiritual sin que esta sangre desdeñe al mundo natural. La sangre de Cristo es pues un elemento, permítame llamarlo elemento, por favor. Es un elemento biactual, biactuar, es decir, actúa de dos formas. Una, perfeccionando al hombre espiritual. Dos, perfeccionando al hombre natural. Recuerden que el hombre natural no parte de otro sitio, de otro lugar o de otro origen, sino que parte de las manos del Eterno. Bendito el Señor. Ese hombre natural, a partir de las manos, al salir de las manos del Eterno, es pues una prolongación del Eterno, a la cual el Eterno presta suma atención, a fin de que esa obra, creación suya perfecta, recuerden la expresión, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Recuerden que ya hablamos de eso. Eso pertenece a los rudimentos. Por eso hago uso ahora de la expresión a fin de introducirnos en algo un poco más complejo, que pertenece al reino de los cielos. Al salir el hombre natural de las manos del Eterno, es una prolongación misma del Eterno, pues el polvo no fue creado por alguien diferente, sino que fue creado por el aliento de vida del Eterno, que dijo: produzca la tierra, insertando en sí mismo en la tierra las condiciones propias para su autosubsistencia. En el hombre, Dios viene y actúa de una forma tal. Y esa forma de actuar tal del Eterno la hace en procura de proteger al mismo hombre, puesto que si no hace esa división, no hubiese existido redención. Recuerde los ángeles. Los ángeles no tienen oportunidad de redención, porque no tienen la división esa que el Eterno practicó en nosotros. Hizo, insufló, hizo un cuerpo de carne, insufló su aliento espiritual para formar al hombre espiritual. Partiendo pues del cielo mismo, saliendo de las manos del Eterno mismo, el hombre es un ser extraordinario que está llamado para hacer cosas extraordinarias. Por eso que usted ve que el hombre natural inventa, crea, descubre, innova, se proyecta, porque tiene en sí mismo la semilla de la eternidad. Al tener la semilla de la eternidad en él, aun cuando esté caído, él se proyecta de tal manera que su día no está supeditado al día nada más, sino que ese sentir eterno que reposa en él, gracias a la insuflación del Eterno, lo induce a hacer planes para el día de mañana, aun cuando no tenga certeza si vivirá. Ahora, la sangre de Cristo
en un acto misericordioso lleno de bondad del Eterno, nos va a introducir de manera directa a esa eternidad, de tal manera que tengamos certeza y convicción que estamos en aquel que insufló y en aquel que hizo. Y cuando tenemos certeza de que estamos en aquel que insufló, es decir, nos dio su aliento y formó nuestro cuerpo, entonces tenemos una ciudadanía celestial. Porque nuestra esperanza, convicción y certeza no está aquí en las cosas de la tierra, ni está en la tierra, ni está en lo que produce la tierra. Nuestra certeza y convicción es dependiente de manera absoluta, de manera perfecta del Eterno, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo Jesús, con su sacrificio, hizo nacer en nosotros la fe. Y no la fe para creer al sacrificio solamente, sino la fe para creer que aquel que puede salvar el alma, también puede salvar nuestro cuerpo. Y no en el día postrero, sino que a partir de la fe en la sangre, esa fe, esa sangre va a producir efectos temporales, es decir, en el cuerpo, limpieza, y efectos eternos, es decir, reconciliar el alma con el Eterno. Por eso, el apóstol Pablo hace alusión, dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire cómo antepone el adjetivo y luego el nombre, y le antepone otro adjetivo de Señor, para indicar con esto el apóstol Pablo que ese Salvador nuestro es Señor, y es Mesías, y es enviado. Es decir, es el Mesías enviado Señor. Y ese Señor lo resalta Pablo para indicar que ese Señor no es otro diferente a Emmanuel o Dios con nosotros. Y que es el mismo Dios que, así como en Génesis formó al hombre de sus manos y con el soplo le dio vida, es el mismo que está formando a partir del poder de la palabra, de la acción del Espíritu Eterno y de la acción del sacrificio, nos está constituyendo por esa sangre ciudadanos del reino de los cielos. En esta calidad de ciudadanos del reino de los cielos, tenemos derechos celestiales, y no por nosotros mismos, ni por nuestra potencia. No. Cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin de todas las cosas, nos está diciendo que Él es el todo, en todo, por todo y para todo. Esto es, Él murió, Él resucitó. Unos derechos de la ciudadanía celestial entonces nos lo muestra Jesucristo, la resurrección. Bendito el Señor. Resurrección que se da en el momento mismo en que nosotros aceptamos el sacrificio, como lo dice el apóstol Pablo, que el bautismo nos emerge a una vida nueva, a una resurrección. Es decir, pasamos de un estado de muerte a un estado de vida. Sin embargo, debe obligatoriamente operar el cuerpo del hombre.
debe obligatoriamente operar el cuerpo del hombre. Y es el cuerpo del hombre que se sumerge para limpieza. Y es el cuerpo del hombre que emerge para resurrección. Muerte y resurrección que fue hecho por Cristo Jesús. Así, al tener derecho a la resurrección por la fe en la sangre de Cristo, y hay algo más que quiero compartir con ustedes, no comentarle, compartir con ustedes. Y es que hay algo que es sumamente importante. El sacrificio fue una institución para reconciliación. Mas Dios da un nombre para que a partir de ese nombre nos insertemos en la familia celestial y ser ciudadanos ya no por la sangre, sino, y en cierta forma, sí, por sangre, somos ciudadanos por familia también. Es decir, que empezamos a formar parte de la familia del reino de los cielos gracias a esa sangre que fluye por las venas del hombre espiritual. O que corre, es lo mismo que corre por las venas del hombre espiritual. Y dirá, pero hermano Reyes, sí, el hombre espiritual no tiene venas, no tiene arterias. Estoy haciendo un símil o comparación. Estoy comparando al hombre natural y lo estoy comparando con el hombre espiritual. Estoy tomando las características propias del hombre natural y trasladándolas al hombre espiritual, dándole características antropomórficas, es decir, dándole características de un ser humano como nosotros, de hombre. Ya sabe usted que la sangre de Cristo no solamente es para limpieza, sino que la sangre de Cristo es para insertación en la familia celestial que nos permite ser ciudadanos del reino de los cielos y tener derechos de la ciudadanía celestial. Uno de esos derechos es la resurrección. Otro derecho de ser ciudadano celestial. Ser ciudadano celestial, otro derecho. Y aquí viene un derecho que es sumamente importante, no olvidarlo. Es el derecho a tener acceso directo al mismo trono del Eterno. Tener acceso, el derecho es tener acceso directo al trono del Eterno. ¿Cómo así? Bien. Jesucristo, al ser mediador del nuevo pacto, y nosotros al estar nominados, es decir, al tener el nombre de Él, ese nombre en la antigua Roma, las familias se determinaban por el nombre. Y así tenemos la realeza de Augustus, la realeza de César, la realeza de Antonia, etcétera, etcétera, etcétera. Partían de nombres. El apóstol Pablo, tomando esto del mundo natural, lo traslada al mundo espiritual y resalta el valor del nombre de Cristo como elemento obligatorio
para poder adquirir la ciudadanía celestial. Y adquiriendo la ciudadanía celestial, tener el derecho a la resurrección y tener el derecho al acceso directo al trono celestial. Y en la calidad de hijo justificado, hijos obedientes, pues hemos creído que Cristo murió y resucitó por nosotros. Fundamentos del reino de los cielos. Y también leche espiritual del reino de los cielos. Lo básico. Ahora estamos tratando algo que no es básico, pero no podemos olvidar el fundamento. No podemos olvidar lo básico. Tenemos que partir de eso, puesto que eso básico es el fundamento que nos introduce al reino de los cielos. Así, tenemos entonces otro derecho, que es el derecho a tener acceso directo al trono celestial. Es decir, podemos llegar ante el trono celestial, es decir, con el nombre de Jesucristo, de llegar. Hola Dios, ¿cómo estás, Señor? Me da gusto saludarte hoy. Qué bueno hablar contigo. Recuerde que Adán, antes de la caída, hablaba cara a cara con Dios. A eso me refiero. A eso me refiero. Usted, Kama Santa, usted puede tranquilamente hablar cara a cara con el Eterno. No necesita intermediarios. Ya el intermediario, el único, absoluto, le dio los derechos de la ciudadanía celestial. Esto es Cristo Jesús. El cuerpo del Eterno sacrificado le permite el acceso. La resurrección del cuerpo sacrificado le permite la resurrección de usted. ¿Puede usted hablar con el Eterno? Puede decirle hola a Dios. O si solamente quiere decir, Señor, te adoro. Gracias, Dios. Venga, Señor, hablemos un poco. Venga, Padre mío. Ven, Padre. Papá. Padre, ven, hablemos. Como Jesús dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. También puede decirle, amigo mío, ven, hablemos, mi amigo. Hay acceso directo, derecho de la ciudadanía celestial. Vamos a tocar 3 derechos nada más, por el momento. La próxima semana tal vez continúe con lo mismo. Este es un tema bastante extenso. Con el mismo tema. Otro derecho de ser ciudadano celestial, a la protección del Eterno. Reyes, ¿cómo así que yo tengo el derecho? Sí tiene el derecho, y no es concedido por mí, ni es adquirido por sus dotes. Este derecho lo adquirimos cuando aceptamos el sacrificio, cuando Dios insufla nuevamente su Espíritu en nosotros y recibimos el Espíritu Santo. Quedamos firmemente constituidos como ciudadanos celestiales. Y esta patria nuestra, que es la ciudadanía celestial, está regida, dominada, reina, controla Jesucristo. Y Jesucristo ha dicho, le dijo a los apóstoles, y es extensivo a nosotros, los que creemos: estoy con vosotros todos los días. Bendito el Señor Jesús. Así, al no ser extraños, al no ser advenedizos, arrimados
le voy a otra palabra, la palabra arrimados. No somos unos arrimados, no somos unos extraños. ¿Por qué no somos extraños? Porque ya estamos debidamente identificados y tenemos un nombre. Ese nombre es Jesucristo. ¿Por qué no somos advenedizos? Porque hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo, adquiriendo su nombre por la sangre del Cordero que limpia y justifica. En ese estado de ciudadano celestial, en esa calidad de ciudadano celestial, tenemos el derecho a la protección del Eterno. Si permanecemos en ese estado, y le tengo una buena noticia, que es lo que viene a continuación. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a pararnos ahí y después hablamos de lo demás. Al cuerpo de la gloria suya. Mire cómo Dios no pierde de vista nuestro estado actual y lo acepta en el sentido de reconocernos como seres débiles que requieren de la actuación de su poder para ser transformados. Porque este cuerpo, humillación nuestra, sujeto a la semilla de la serpiente, es decir, al pecado que se fue sembrado en la carne y como semilla produce frutos de ira, enojo, envidia, intriga, desobediencia, altivez, orgullo. Esos frutos de la semilla de la serpiente requieren del poder del Eterno para transformar tal cuerpo y extirpar tal semilla e insertar en nosotros la semilla del Eterno. Es decir, la simiente de la mujer, esto es Cristo Jesús. Cuando está insertada la simiente de la mujer, Cristo Jesús en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria, esa palabra de poder nos va transformando. Y usted dirá, no veo tal acción, porque está hablando el hombre natural. Mas el hombre espiritual se fundamenta en el sí y en el amén. Porque el hombre espiritual no está supeditado a actos. El hombre espiritual está supeditado a la fe que Dios el Eterno ha sembrado en él, y él cree con plena absolutez que las palabras del Eterno son fieles y verdaderas. Recuerde algo, Jesús dijo del corazón es que parte, no dijo de la carne, dijo del corazón. Y el corazón nuestro es un miembro, es una bomba. ¿A qué corazón pues se refiere el Eterno? No se referirá a las sensaciones y emociones propias del ser. ¿No se referirá a eso? Pues si se refiere a eso, entonces Él tiene poder absoluto para transformar esas emociones y esas sensaciones y esos quereres a una certeza y convicción de su verdad, y a partir de esa verdad ser transformados. Es
el poder del Eterno, que gracias a la justificación operará en nosotros para poder permanecer en la calidad de ser ciudadano celestial. Ahora, somos ciudadanos celestiales, que tenemos un cuerpo sometido a humillación, es verdad. Mas, le tengo otra buena noticia. Vamos a leerlo, por favor. Dice, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder del Eterno, a partir de ese sí, amén, que nosotros damos al sacrificio de Cristo cuando lo aceptamos, ese poder empieza a operar en nosotros. Disculpe. Ese poder empieza a operar en nosotros. Y operando en nosotros, poco a poco vemos la transformación. Poco a poco, Dios va quitando las imperfecciones de este barco para llevarlo a al perfecto estado de Cristo Jesús. Ese poder es inmenso. Ese poder es tan inmenso que mire lo que dijo Jesús. Vamos a leerlo para ya concluir. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6. Yo solamente voy a leer el primer versículo. Usted leerá los demás. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué nos hace nacer a nosotros de nuevo? La sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo nacemos nosotros de nuevo? Si usted lee más abajo el texto, Jesús lo dice. El que no cree no verá la gloria de Dios. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Cristo mismo. ¿Y qué es Cristo? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es Cristo? Es el Alfa y la Omega. ¿Y qué es Cristo? Es el principio y el fin. ¿Y qué es Cristo? Como lo dice Isaías, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por ello, es muy conveniente que a pesar de las imperfecciones de nuestro cuerpo natural, permanezcamos en la fe, teniendo la certeza, la convicción de que este cuerpo natural y sus imperfecciones será absorbido por el cuerpo perfecto de Cristo Jesús. Por el poder con el que puede sujetar a sí mismo, o con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estando en esta calidad de hijo, denominado familia por el nombre de Cristo, tenemos el derecho a resurrección, acceso directo al trono celestial, protección del Rey del Eterno para con nosotros. Debemos disfrutar de eso. Debemos disfrutar de la calidad de ser ciudadano del reino de los cielos. Dios les bendiga. Los quiero mucho.